Rodiles, vamos a... Anoche la mesa redonda de la televisión cubana dedicó casi todo su espacio al tema migratorio. Por supuesto, culpabilizan la política migratoria de Estados Unidos y demás. Sin lugar a dudas, ayer se daba a conocer también que parece que es una cifra récord de 1.500 cubanos en un día a través de la frontera. ¿Cuál es su análisis desde Cuba, usted que está allí? Bueno, el régimen evidentemente sabemos que dice y que va a seguir diciendo, ¿no? La responsabilidad para nada es de ellos, la responsabilidad es algo, un elemento exterior, en este caso Estados Unidos y situaciones de la economía internacional, la crisis que tiene que enfrentar el régimen por el recrudecimiento del bloqueo, como le llaman ellos y demás. Pero lo que estamos viendo es que realmente el país se desangra, como tú bien dices, Almora, las cifras están récords. Yo creo que incluso de una forma sistemática va superando ampliamente lo que fue quizás el éxodo de los balseros. Ya en el mes de febrero nada más se contabilizaron llegando a Estados Unidos 17.000 cubanos, de los de 17.000 cubanos. Marzo evidentemente va a tener cifras mayores. Y todo eso sin contar los que van en camino y los que están ahora acá dentro de la isla tratando de escapar. La gente está vendiendo absolutamente de todo. Muchísima gente joven. El comentario en la calle es precisamente ese, hay que irse. El otro día un taxista me decía algo que creo que es lapidario, ¿no? Él me decía, mira, en este país están ellos, después el excremento, por supuesto, lo decía en otras palabras, y después nosotros. Aquí hay que irse. O sea, esa frase a mí me pareció que resume. ¿Tú te imaginas que alguien te diga, en este país la élite, el excremento y después nosotros? Yo tengo contacto con personas dentro de Cuba, en medios culturales y demás, y las cosas que me dicen yo no las esperaba. Hay gente que más o menos tiene, que vive un poquito mejor dentro de la subsistencia que el resto de la gente. Uh Y -huh. se van, y conozco una familia que se acaba de ir completa, y así está la situación. Ahora, el gobierno cubano está, entre otras cosas, acusando, bueno, ya es histórico esto, a Estados Unidos, a su política migratoria. Dice que los países centroamericanos que están limitando el paso de cubanos están respondiendo a una solicitud de Estados Unidos. Curiosamente, hace 2 semanas, recordará Rodiles que durante la protesta de cubanos frente al consulado de Panamá en La Habana, se apareció el vicegobernador de La Habana, una cosa insólita, en solidaridad con los cubanos que se quieren ir, y entonces el compañero allí planteó: nosotros estamos de acuerdo con las reivindicaciones que ustedes piden al gobierno de Panamá y trataremos de ayudarlos. O sea, el propio gobierno tratando que la gente se vaya, pero peor aún, los que estaban allí aplaudieron al compañero vicegobernador de La Habana, que es parte de todo un conglomerado político culpable de la situación y de este éxodo. Vamos a estar claros. Ese es mi análisis. No, el punto es que la gente está viviendo en lo tremendamente inmediato, Correcto. Almora. La gente no, todo el mundo sabe que ese individuo, como se dice en buen cubano, es un descarado, todo el mundo sabe lo que está pasando, porque este comentario de este cubano que te decía lo manifiesta y realmente en una forma cruda, pero a su vez la gente lo que quiere es montarse en un avión y largarse. El régimen y el otro día también esta periodista oficialista que durante el deshielo casi fue la vocera del régimen, Cristina Escobar, hacía un comentario en la televisión y ella sí reconocía el grave problema que implica esto que está ocurriendo. O sea, ya Cuba es un país o era un país con la pirámide poblacional invertida y en este momento con todo esto que está pasando, evidentemente la situación se agrava. Vemos un país de ancianos, personas enfermas y la juventud escapando sin ningún tipo de limitación. Y el régimen, sabiendo que este desangre acaba con el país, pero prefiere eso a tener que enfrentar otra situación como el 11 de julio o situaciones de protesta. Así que lo que está haciendo es abriendo y, por supuesto, lo que buscan es que después la gente siga mandando las remesas para ellos sostenerse en el poder. Esa es Hombre, la dinámica que tenemos en este por momento. supuesto, esa dinámica que bueno, éramos muy muchachos, pero en el año 1970, en los 70 y pico, no sé, cuando Carlos Rafael Rodríguez le echa en cara a Fidel Castro y le dice, bueno, pero ¿cómo vas a permitir que esta gente de la comunidad vengan, que regresen y demás? Y después le echó en cara también cuando lo de la Embajada del Perú y el Puente del Mariel, y Fidel Castro le dijo una cosa que es cierta: déjalos que se vayan, que después vienen y van a ser nuestra fuente de ingresos. Y políticamente el gobierno cubano no lo dice, pero yo tengo entendido que
las remesas y los viajes de cubanos en el exterior son el primer rubro económico de Cuba, más allá de todas las exportaciones. Que políticamente no lo digan es otra cosa. Ahora, a mí de verdad que me parece, y lo que tú dices es cierto, la gente está viviendo como un estado de locura donde mañana en una de esas embajadas se aparece Raúl Castro, no va a pasar, pero se aparece Raúl Castro y dice, nosotros estamos de acuerdo que ustedes tienen que irse, y lo aplauden, porque la gente está en la locura. Porque ya lo de Cuba realmente es una locura. No, y como decía tu colega Tunero Almora, realmente aquí todo el mundo está sacando billetes del asunto. O sea, por una parte el régimen cubano está sacando dinero acá con trámites, pasaportes, todo esto, remesas que después vienen, o sea, en corto y en mediano plazo lo está haciendo. Venezuela ha puesto su línea de aviación, una línea charteadora para también sacar su parte. Ortega por allá sacando la suya, todos los coyotes, y ahora adicionaron a un tercer aliado o a un cuarto aliado. En este caso es López Obrador, que sencillamente da hasta salvoconductos para que la gente transite por el territorio y lleguen a la frontera. O sea que esto es un negocio bien cuadrado entre todos estos actores y que definitivamente el gran perjudicado somos nosotros como nación, en un país que se desangra y no toca fondo. Ese es el problema. Y como tú bien decías, ya no solamente es el cubano común, ya son personas que en algún momento o de alguna manera viven en condiciones mejores que el resto de los cubanos. Ahí tienes artistas, ahí tienes deportistas que antiguamente eran como la clase alta acá en este país dentro del desastre comunista. Toda esa gente se está yendo también, ¿no? Y ahora, yo adicionaría, y para después dejarte también, activistas y opositores que están en estampida también. Ahí vamos, porque lo que estoy viendo, lo que estoy observando es que hay muchos opositores que se están yendo. Por ejemplo, el movimiento San Isidro, los que no están presos, los dirigentes que no están presos, por la esposa de uno de ellos ya está aquí. Pocos quedan del movimiento San Isidro, los que no se han ido los han obligado a irse, y así otros opositores. O sea, y después queda la vieja generación de opositores que tú mismo, aunque eres una persona joven aún, pero ya tú eres de una generación de opositores. Tú no llegaste otro día aquí a esta situación, y el tiempo va pasando, y lo hemos visto con Marta Beatriz, y lo hemos visto con otros que han quedado eclipsados en medio de una serie de situaciones, como es Berta Soler y demás. Yo me pregunto, ¿también la oposición se está yendo? O sea, no, Almora, no hay casi oposición, por no decirte que no hay oposición ahora. Los movimientos de activismo no existen. Acá en La Habana había un movimiento de activismo casi por cada municipio, tenían distintos nombres y demás, pero la mayoría estábamos coordinados y se hacían protestas o los intentos con toda la precariedad que siempre se ha vivido desde la oposición, pero al menos había una articulación. En este momento eso no existe. Pero lo peor, y lo hemos comentado, es que en todo este escenario de estampida todavía no se pone en la mesa de discusión qué ha pasado, qué estamos viviendo y qué podemos hacer. Eso todavía no se pone en la mesa de discusión y se sigue apelando a pequeños brotes o actores o minúsculos grupos para tratar de con eso llenar el panorama opositor o el ámbito opositor, cuando se sabe que definitivamente no existe esa articulación, no hay una estrategia y eso nos viene golpeando y es parte por lo que todo el mundo está escapando, aunque cuando salga jamás lo diga. Ahora, Antonio González Rodiles, ¿cómo es posible que dentro de esa oposición que yo considero siempre ha estado fraccionada, pero además ha sido una oposición que por una parte es una oposición legítima que decide quedarse en el país y enfrentar la situación, y hay otro sector de la oposición cubana que lo que quiere es ganar méritos ante la embajada, ante ciertos grupos aquí, para simplemente que eso les sirva como aval para poder salir del país? Vamos a estar claros en eso. Ahora el movimiento San Isidro plantea entre las alternativas una mesa de diálogo, una convocatoria a diálogo del movimiento San Isidro. De hecho, yo no me opongo a los diálogos, pero que lo diga yo desde aquí, comiendo pan y sándwich y esas cosas muy bonitas, ¿cómo lo ve usted desde La Habana? O sea, la convocatoria de diálogo por parte del movimiento San Isidro. Mira, primero hay bastante polémica y ellos mismos se dicen y se han desdicho cuando se refieren a un diálogo que incluya o no incluya al régimen o actores políticos del régimen y demás. O sea, esa parte siempre está quedando un poco en nebulosa. Pero uno de mis puntos, y tú lo sabes y has sido parte de todos los encontronazos y fricciones que han habido con disímiles individuos,
es el reclamo que estamos haciendo y vamos haciendo desde hace mucho rato de que tiene que haber un debate y una discusión clara de la realidad, como mismo te estoy planteando ahora. La respuesta que ha existido cuando hemos planteado esa necesidad de debate así han sido ataques y difamaciones. Pero a mí me gustaría realmente, y en ese sentido sí acepto cualquier invitación, no solamente de San Isidro, sino de otros grupos en el exilio y demás, a que exista un debate claro y ojalá se diera y ojalá aquí mismo en tu programa lo pudiéramos tener, ya sea con la gente de San Isidro, ya sea con Cuesta Morúa, ya sea con Orlando Gutiérrez, con cualquier persona, sobre la realidad que estamos viviendo. Porque incluso los miembros de San Isidro que han salido, que en algún momento creyeron que tenían mucho más impacto y alcance del que realmente tenían, y decían eslogans o frases como que el cambio es ya, el castrismo ya se acabó, todo eso. De momento, cuando enfrentaron la crudeza del régimen, antes han salido, pero jamás han dicho, señores, nosotros no teníamos ni siquiera con qué enfrentarnos al castrismo. Éramos un grupo pequeño, creímos que lo teníamos, pero después nos hemos dado cuenta que la oposición está completamente descalza. Esa frase tan simple para generar un debate real, un diálogo, una discusión, Almora, no existe, la omiten. Incluso en algún caso, uno de ellos, Anamelis Ramos, y después el rapero que lo conocen como el Funky, dijo algo y fue atacado tremendamente por algunas de estas personas que están en internet diciendo que era desaliento y todo lo demás. O sea, no hay una discusión, no hay un debate serio, no hay una discusión seria y se siguen lanzando expectativas y propuestas que al final se quedan en el aire. Dentro de estas expectativas hay una propuesta de transición y un consejo de transición que fue presentado aquí la semana pasada en la casa de la Brigada de Asalto 2506. Ahí está compatriota Orlando Gutiérrez Boronat, está también el abogado que está a cargo, que trabaja para el canal, uno de los propietarios del canal 41, Marcel Felipe. Marcel también está en eso. Es un consejo de transición desde aquí, donde se prepara una transición en Cuba. Para los que llevamos un poco de más tiempo en el exilio, incluyendo el propio Gutiérrez Boronat, que lleva mucho tiempo acá. Lo recuerdo cuando era reportero del Canal 51 aquí, parte de la historia que mucha gente no conoce. Para los que llevamos mucho tiempo aquí, hemos visto muchos consejos de transición. Hemos visto esto que hay por ahí de Cuba Decide, todas estas cosas. Hemos visto que ya es el cambio. Hemos visto aquel consejo de transición una mañana, que amanecimos una madrugada aquí con un consejo de gobierno aquí, un consejo de gobierno en Cuba. Me acuerdo el gobierno de Nodal Tarafa, y si uno va más atrás, hay una serie de gobiernos que se han establecido aquí en el exilio. De hecho, el restaurante Versalles, que tú conoces, le pusieron en un momento determinado el Pentágono porque todos los días había porque todos los días había un operativo militar para derrocar al castrismo y a la dictadura cubana. Esa es la realidad, señores. Entonces, yo quiero saber ahora cuán viable en estas circunstancias, porque todo va cambiando, que desde acá, y con todo derecho que lo hagan, se presente un consejo de transición para una transición en Cuba. Mira, yo honestamente no le veo ninguna viabilidad, y principalmente porque los actores que están en el campo de batalla, que no solamente es la oposición, el día que aquí empiece esto a moverse, Dios quiera que sea lo antes posible, en todo un proceso de transición, tendrán que aparecer muchísimas personas, muchas que no han estado ni han su rostro aparecido en el tema político, que los conozco, pero que sí les interesa la política y que sí quieren implicarse en ella, en un camino a la democracia. No está tomado en cuenta, no se toma en cuenta el trabajo que ya se ha hecho, propuestas que ya están hechas, y entonces nuevamente se lanzan estas ideas novedosas. Mira, Almora, todo esto tiene detrás la existencia de decenas de ONGs, de grupos que tienen sus propias agendas, sus presupuestos y demás, que lejos de convertirse en parte de la solución, yo puedo decirte claramente que son hoy parte del problema. Mientras no exista una estrategia clara, mientras no haya una discusión clara, mientras el foco no esté en los actores que están al interior, te decía, no solamente la oposición, sino actores de la sociedad civil, profesionales, gente que quiere decir algo, que tiene que decir algo. Mientras eso no exista, por mucho que se trate de dar discursos patrióticos e inflar, no estamos cercanos de una transición.
El régimen lo ha demostrado y lo ha dicho claramente, no va a soltar. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto alrededor del mundo, en Bielorrusia, en Birmania, lo hemos visto por todas partes donde hay sistemas de esta naturaleza que no sueltan. Hay que sacarlos del poder y eso solamente se hace con un músculo político de una gran parte de la sociedad. Y esa articulación no ocurre de la noche a la mañana, sencillamente porque a alguien se le ocurra crear un proyecto o ponerse un nombre, por muy grandilocuente que sea. Rodiles, la semana entrante yo voy y si no lo hemos tenido más ha sido por falta de coordinación de mi parte, muchas cosas pasando. La semana entrante vamos a tenerlo nuevamente. Le haré preguntas que el público está haciendo ahora y que ya yo le he hecho en un momento determinado, que usted ha respondido desde Cuba. Y vamos a entrar un poco la próxima semana, además del tema político, en el perfil suyo como opositor. Porque hay personas que están preguntando aquí, preguntas que ya yo le he hecho, pero parece que no han escuchado cuando yo se las he hecho. Y hoy yo no tengo el tiempo porque tengo una mañana cargada y he querido tenerlo a usted con los puntos puntuales, valga la redundancia, no con el cotilleo político que también existe y al cual, por lo menos en este programa, usted siempre le ha hecho frente. Así que la semana entrante vamos a tenerlo nuevamente. Perfecto, perfecto. Y la invitación está abierta, trataré que sea la semana entrante. Yo creo que la situación cubana está tomando un giro no inesperado, pero diferente al que tenía anteriormente. Así que vamos a hablar de eso y creo que hemos abordado temas muy puntuales, muy interesantes, sin caer, reitero, en ese cotilleo político que también tiene espacio y del cual hablaremos la semana que viene, para que el público ya de una vez y por todas tenga las respuestas que usted nunca se ha negado a dar, que ha dado en este programa. Que he dado por todas partes, pero hay personas que no quieren escuchar. Pero yo de verdad, y le voy a decir dos preguntas y las vamos a dejar para la semana que viene. Esas alegaciones que ha habido de carácter financiero hacia usted, hacia su persona, hacia la organización, y esa pregunta que le hacen a todo el que está en Cuba, ¿por qué está en Cuba? Porque si usted ahora viene y se establece aquí, van a decir, ¿y por qué se fue de Cuba? Pero si se queda en Cuba también le van a preguntar, ¿por qué se está en Cuba? O sea, son preguntas válidas y usted nunca ha negado el responderlas. Así que la semana que viene. Bueno, gracias, Amora, como siempre. Antonio Rodiles, muchas gracias. Estado de Sax desde Cuba y el programa queda el segmento grabado aquí en nuestro canal de YouTube y también el canal de YouTube tuyo es Estado de Sax. Estado de Sax, sí, el de YouTube y el también de Facebook también lo pueden buscar. Bueno, pues nada, ahí pueden buscar también a Antonio González Rodiles desde La Habana, Estado de Sax. Muchas gracias, Rodiles. Suerte. Gracias. Buen